Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Empezamos. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de las nuevas guerras y el derecho humanitario internacional, ¿sí? Tras el fin de la Guerra Fría, se presuponía un mundo más pacífico. A la par que el capitalismo proclamaba su triunfo, sin embargo, los conflictos motivados por diferentes etnias religiosas, territoriales, raciales, culturales, políticas y económicas que parecían ya no ser posibles en un mundo globalizado se convirtieron en las características de las guerras a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Una de las características de las denominadas nuevas guerras fue la reactivación del nacionalismo, culturas y formas de organización social que volvieron a ser asumidos por aquellos que veían caer los regímenes comunistas y las colonias europeas en territorios de Asia y África. Se trató de un impulso de conservación del orden que existía en un país antes de que el expansionismo imperialista los alcanzara. Esto fue posible porque las personas de los países colonizados que vieron reemplazadas sus culturas por aquellas que las potencias europeas continuaban identificándose con el pasado y las costumbres que fundamentaban su cultura y vida social. Algunos procesos de construcción nacional fueron arraigados en sentimientos nacionalistas y comportamientos autoritarios, tal como ocurría en los Balcanes. Tras el fin de la Guerra Fría, otros llevaron al resurgimiento de estados con tendencias religiosas, donde el consumismo había impuesto la laicización, como sucedió en Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Países como Somalia, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, los procesos de construcción nacional han dado lugar a disputas tribales, discrepancias étnicas y odios raciales. El fundamentalismo religioso es un apasionamiento desenfrenado en la defensa de una posición política o conjunto de normas religiosas y el rechazo a todo aquello que no comparte este fervor. Fundamentalistas tienen la pretensión de que se dé un sometimiento de todo el cuerpo social y los preceptos que defienden y se castigue a todos aquellos que no estén de acuerdo con ellos. El término fundamentalismo es un conocido hoy por los extremistas que pregonan ciertos grupos islámicos. Estos consideran que las sociedades deben ceñirse estrictamente a las normas establecidas en el Corán, lo que implica la anulación de la división entre los mandatos religiosos y los civiles. Estos grupos se han caracterizado por hacer uso del terrorismo como parte de su estrategia en muchas ocasiones. Los simpatizantes de los movimientos fundamentalistas son jóvenes descontentos por los resultados de la modernidad industrial, que no encuentran respuesta en la tradicionalismo y encuentran en el tradicionalismo extremista. Bueno chicos, con la transnacionalización del comercial propia de la globalización se presentaba una ampliación del tráfico ilegal de armas y una difusión mundial de los métodos terroristas para hacer la guerra. El terrorismo es una estrategia en que consiste en infundir miedo entre un grupo de personas para inmovilizarlo o obligarlo a hacer algo a través del uso de métodos de combate poco ortodoxos que logran atemorizar e impresionar a los atacados. La estrategia terrorista no es nueva. A principios del siglo XX el terrorismo fue ampliamente utilizado por estados autoritarios para reprimir a sus opositores o a los estados democráticos, aunque en menor medida ha sido utilizado por facciones políticas para evitar las disidencias o para mantener un orden social. Posteriormente, las agrupaciones reprimidas hicieron uso del terrorismo para dar a conocer sus demandas en las nuevas guerras. Por lo tanto, lo que se presenta es un uso generalizado de métodos ya existentes con los conflictos tradicionales, con estas novedades. La posibilidad de que cualquier individuo acceda o utilice armamentos que anteriormente eran de uso exclusivo del Estado, el uso de propaganda en los medios de comunicación y la enorme presión que esto genera, y la intervención humanitaria para detener la violación de los derechos humanos en zona de conflicto. Poco después de que la Declaración de los Derechos Humanos con los convenios y protocolos de Ginebra se creara un conjunto de normas que buscaban disminuir el sufrimiento humano en situaciones de conflicto armado. Estas normas se denominan el derecho internacional humanitario, porque regulan la forma como puede llevarse a cabo una guerra, señalan los casos en los que es posible intervenir en un país y la instancia que se puede realizar dicha acción. Los convenios de Ginebra de 1949 es un conjunto de normas en su instrumento de derecho
de conflicto armado, evitar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, actuar en el trato indebido de los prisioneros de guerra y garantizar la protección debida de las personas civiles en tiempo de guerra. Estas normas tienen como objeto complementar las disposiciones de convenios de Ginebra, ya que estos últimos no están acordes con las necesidades de los conflictos de la segunda mitad del siglo XX, formulados en 1977. Los protocolos que se refieren a la protección de las víctimas de conflicto armado internacionales y a la situación de víctimas en conflictos armados de carácter internacional. En consecuencia de las nuevas guerras, el desplazamiento masivo de personas, tanto dentro de los países como fuera de ellos, se dan. Tenemos una estadística, por ejemplo, de Colombia, a partir del 2017, de ACNUR, que tenemos en Colombia casi 8 millones de desplazados, en República Árabe de Siria casi 7 millones, República Democrática del Congo casi 4 millones, en Irak acercándose a los 3, Somalia a los 2 millones, Yemen más de 1 millón de desplazados, lo mismo Sudán, Sudán del Sur, Afganistán y Ucrania también llegando al millón de desplazados. Vemos como Colombia, según esta estadística del 2017, se encuentra como el país con más desplazados. El desplazamiento interno genera varios traumatismos, ¿no? En primer lugar, produce una desvinculación de los lazos familiares y comunitarios. En segundo lugar, provoca cambios de la organización social y de la población y el aumento de sus puntos de concentración, y especialmente en las áreas urbanas. Por su parte, el desplazamiento en otros países aumenta las inconvenientes en lo relativo en cuestiones económicas. La migración internacional, por lo tanto, se ha convertido en un problema para los países vecinos, de territorios en conflicto, para los países más desarrollados del mundo, pues un gran número de personas se dirige hacia ellos, huyendo de la situación difícil y buscando mejores posibilidades de trabajo y entornos sociopolíticos más democráticos. Sea cual sea el caso, al desplazarse las personas huyen de la pobreza, el desempleo, la discriminación y las guerras, todo con el objetivo de buscar un nuevo asentamiento que les salve de perder la vida y les permita mejorar sus condiciones básicas de existencia. Con el flujo de personas viene el tránsito de todo tipo de diferentes culturas, lo cual causa un impacto en los habitantes de los países receptores, ya que sienten que sus condiciones de vida pueden ser desmejoradas por la demanda laboral, educativa y habitacional que traen los inmigrantes. Ante esto, los estados de nación europea y norteamericana, apelando a su soberanía territorial, ordenan constantemente el cierre de sus fronteras, lo que limita la movilidad de las personas. Por esto se ha dado a nivel mundial un aumento en las exigencias para que un extranjero pueda solicitar la residencia y la nueva ciudadanía, ya que en estos reconocimientos le permiten tener acceso a todos los derechos políticos y económicos que benefician a los pobladores nativos. Esta situación ha hecho que nuevos grupos poblacionales sean marginados en las principales ciudades de los países más avanzados. Además, ha generado un punto de pobreza y la violencia urbana. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que estén bien. Chao, chao.